Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de A Fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Gracias a todos los que están con nosotros, que están conectados, viéndonos y escuchándonos a través de cualquiera de los canales digitales de Caracol Radio, nuestro canal en YouTube, nuestro canal en Facebook, nuestros productos digitales en Twitter o en Instagram, nuestra página web www.caracol.com.co. En este espacio a fondo continuamos en el ejercicio de escuchar a las personas que están terminando su ejercicio administrativo, su ejercicio de gobierno, cumplido durante los últimos 4 años en los departamentos, en las ciudades de nuestro país. Invitado hoy a este espacio a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio, el alcalde de Tunja, Alejandro Fonema. Alcalde, bienvenido a Caracol Radio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfonso. Es un gusto y un honor poder estar acá en nombre de todos los tunjanos a fondo con el servicio informativo de Caracol, hablando de esa administración, de ese cierre. Gracias por invitarnos. Es un honor compartir con usted y un gusto poder hacer parte de este programa. Es inevitable, será para usted marca de su vida, como para todos los que ejercieron en este tiempo el gobierno en un departamento de una ciudad, hablar de cómo quedó la ciudad Tunja después de una pandemia. Nadie podía preverla, nadie podía planificarlo, usted no lo hizo, por supuesto, como ninguno otro, pero fue un ejercicio que marcó la alcaldía. ¿Cómo está Tunja hoy después de que tuvo que vivir una pandemia? Bueno, Alfonso, yo creo que hay una parte de lo que usted menciona que me parece muy representativo, y yo creo que estos mandatarios, nosotros somos los mandatarios de la vida. Tuvimos que enfrentar situaciones muy complejas. La pandemia marcó un antes y un después en cuanto a lo administrativo, lo presupuestal, lo organizacional, las metas, los proyectos, y eso hace que sea una administración con factores diferenciales especiales. Yo creo que Tunja tuvo golpes muy fuertes por la pandemia, pero el primer gran resultado fue la proyección en vidas. Todas las pérdidas fueron dolorosas y todos tuvimos pérdidas significativas, pero la proyección de muertes era más de 1.500. Tunja no superó las 500, fue siempre la ciudad con menor tasa de letalidad del país. Se amplió la capacidad hospitalaria, se puso en marcha un nuevo hospital con esfuerzos de administración, con recursos propios. Logramos rápidamente reactivar nuestra economía, recuperar nuestro empleo. Pasamos de ser la tercera ciudad con mayor desempleo en el país a ser la cuarta ciudad con menos desempleo en el país. Recibimos a la ciudad con un 16.5% de desempleo. Hoy, después de 12 años, vuelve a un dígito y está en 9.7%. Hablamos de empleo en jóvenes, emprendimiento, recuperamos una vocación de desarrollo tecnológico para la ciudad. Se abrió una posibilidad de atracción para la inversión con varios esfuerzos administrativos, con trabajo con los sectores productivos, y yo creo que entregamos hoy una ciudad competitiva, reconocida también por la Comisión Nacional de Competitividad como la tercera más competitiva del país, con generación de oportunidades, superando dificultades después de las adversidades en salud, sociales, económicas, de desarrollo propias de la pandemia, y con una visión, un posicionamiento y una proyección muy positivos para que siga en ese curso y se vuelva la ciudad más importante e intermedia del país. Alcalde, estamos ya a más de 3 años largos del inicio de la pandemia, un año más o menos de un regreso a la normalidad en general en todas las ciudades, y estamos viendo distintos casos, casos de investigaciones por hechos de corrupción que ocurrieron con ocasión de la pandemia, críticas en algunas ciudades porque la pandemia no dejó nada en infraestructura, en otras ciudades, en cambio, algunos comentarios positivos de que se pudo crecer y aprender con la experiencia. Concretamente, ¿qué no tenía Tunja y qué le quedó para siempre a Tunja después de lo que se hicieron por el COVID-19? Bueno, primero, el Hospital Metropolitano Santiago de Tunja. Dimos apertura a nuestro hospital metropolitano, un hospital de mediana complejidad, pero segundo, la proyección de que sea el hospital de mediana complejidad más fuerte del país, abriendo servicios de mediana complejidad. Ese es un logro muy importante para la salud, porque pasamos de pensar en atender a 75.000 personas a atender 350.000 personas en un centro de mediana complejidad. Ese es un logro importante a propósito de la pandemia, con el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria en términos de camas UCI y en términos de fortalecimiento de los servicios de salud. Pero el tema tecnológico, lograr llegar al 80% del sector rural de cobertura, entregar al 100% de colegios rurales equipos tecnológicos con conectividad para que nuestros niños puedan disfrutar de la tecnología y eliminar las barreras, son logros muy importantes. Otro logro importante en cuanto a la tecnología, el 84% de cobertura hoy en el sector urbano también, y poder decir que estamos en ese tránsito de Tunja como ciudad inteligente a migrar
a tomar decisiones con base en la información, en nuestros propios sistemas de información y en la organización de la ciudad. Yo creo que el tema de salud y el tema tecnológico son dos legados que van a trascender, que se van a mantener y que históricamente, si no hubiese sido por la pandemia, no serían hoy una realidad. Ahora, hemos contado en Caracol Radio en distintos espacios recientemente que hay una denuncia que acogió la Procuraduría y abrió una investigación administrativa por supuestos sobrecostos en compras de insumos para justamente la red hospitalaria en Tunja. ¿Usted qué comentarios hace a esas denuncias y qué espera de la investigación de la Procuraduría? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que no hay sobrecostos, que se abre o se inicia una apertura de un proceso por unos posibles sobrecostos en unos CDs, en unos esferos, en un contrato de cerca de 62 millones de pesos en su totalidad. Y lo primero que hay que decir es que bienvenidas las investigaciones, claro que los entes de control tienen que evidenciar y verificar, pero tenemos la certeza y la claridad que las condiciones y los requerimientos de los insumos que se contrataron y se adquirieron eran los necesarios para poder entregar y cumplir determinados servicios, que no hay sobrecostos, que hemos sido claros en determinar por qué se necesitan elementos de especificaciones diferentes para ciertas tareas del sector salud. Entonces, darle la tranquilidad a los ciudadanos que estamos seguros, luego de las investigaciones, luego de los procesos que se surtan en la Procuraduría, el parte debe ser de absoluta tranquilidad, que no ha habido sobrecostos en temas de adquisición de insumos en la ESI. Hace un rato en una de sus respuestas, alcalde, usted usó una frase que me llama la atención, de que Tunja queda convertida como la primera ciudad intermedia del país. Ese es nuestro propósito y ahí vamos. ¿Y cómo la gente puede entender eso? ¿Qué significa que Tunja esté en esa posición en que usted la ubica? Bueno, eso tiene varias representaciones. Nosotros no podemos compararnos con Barranquilla, con Bogotá, con Medellín, con Cali, porque tienen unas condiciones administrativas, presupuestales, organizacionales diferentes. Pero en las ciudades intermedias, Pasto, Popayán, Manizales, Armenia, tenemos nosotros hoy la posibilidad de decirles, hemos trabajado en fortalecer el tema de educación, el tema de salud, el tema de desarrollo tecnológico, el tema de implementación de las nuevas tecnologías para la simplificación de trámites de los ciudadanos, el tema de competitividad, el tema de atracción para la inversión. Eso quiere decir que Tunja tiene dos posibilidades desde la visión que nosotros hemos planteado. La primera, que por la cercanía a Bogotá va a convertirse en una ciudad emergente para desarrollar múltiples actividades en el escenario de los negocios, en el escenario de la educación, en el escenario de la salud o de las tecnologías. Pero también que va a tener las condiciones para posicionarse en el país de una manera mucho más fuerte, que le permita abrir otros escenarios, abrir otros mercados y garantizar tanto a los ciudadanos como a las personas que emergen de otros lugares para estudiar, por ejemplo, en nuestras 3 universidades, tener mejores condiciones de oferta laboral, de calidad de vida y de organización de nuestra ciudad. Sobre las universidades, hace décadas Tunja era reconocida como una ciudad universitaria. Eso se fue devaluando un poco en el tiempo. Hoy es una buena alternativa Tunja para, por ejemplo, gente de Bogotá que busque su educación universitaria. ¿Es una buena alternativa para que los boyacenses se queden educándose en Tunja? Es una muy buena alternativa. La calidad educativa, hablando de educación superior y de las 3 universidades que tenemos hoy en la ciudad, es muy buena. De hecho, la prueba de esto está en que el mercado laboral de muchos lugares del país y fuera del país es mercado que se obtiene de las universidades de la ciudad de Tunja, tanto las públicas como las privadas. Una de las dificultades que teníamos nosotros en lo local era la generación de empleo, y por eso es gratificante poder decir que más de 6.500 jóvenes han desarrollado escenarios laborales en la ciudad y se han podido quedar tanto en el mercado laboral convencional como en las nuevas alternativas de trabajo, desarrollos tecnológicos, implementación de nuevas tecnologías y emprendimientos con una visión diferente que hoy tienen un camino en la ciudad. Yo creo que, claro que tenemos la capacidad, tenemos la organización, la certeza de que son excelentes universidades en términos de calidad educativa. Recientemente fuimos incluidos dentro de las 204 ciudades de la UNESCO en el mundo y las 4 ciudades de la UNESCO en el país, ciudades del aprendizaje, justamente por esa vocación. Somos la primera ciudad en prueba saber, somos la primera ciudad en calidad educativa, y eso habla que hay un entorno académico, pedagógico y educativo atractivo y suficiente para quienes nos quieran acompañar en ese escenario de formación y desarrollo profesional. Y eso nos lleva a hablar de algo que usted ha mencionado un par de veces también en este diálogo, que es la competitividad. ¿En qué hoy Tunja es más competitiva de lo que era antes de que usted fuera alcalde? 4 temas fundamentales: desarrollo tecnológico, atención y prestación de servicios de salud, desarrollo del mercado laboral y en el área educativa. Esos son los 4 puntos
que nos posicionan hoy como la tercera ciudad más competitiva del país. Bueno, todo eso que hace parte de su trabajo me hace pensar también en un tema que recientemente se ha hablado mucho en el país, que es en la ejecución, de lo cual, por ejemplo, el gobierno nacional se le está criticando por no hacerlo con la competencia que debiera. Usted da un índice de cumplimiento del plan de desarrollo cercano al 85%, lo que es un muy buen índice numérico. Nos ha hablado mucho de lo que destaca de lo cumplido, pero ¿qué le quedó por cumplir de ese plan de desarrollo original? Hay dos temas que me trasnochan. Uno, la Avenida del Río, es una transversal que se ha trazado desde hace muchísimos años, que tenía un camino técnico de infraestructura y presupuestal organizado con el gobierno nacional, pero que por el cambio de gobierno volvió a cero. Y ese es un tema que nos falta. Tenemos un tema con desarrollo de andenes y ciclorrutas en la ciudad que está un poco rezagado y con el que estamos trabajando para poder alcanzar a dar cumplimiento al máximo, pero que presupuestalmente tenemos dificultades. Y básicamente ese tema del desarrollo vial y el tema de la nueva paralela que queríamos desarrollar con la Avenida del Río, que tiene incidencia del gobierno nacional. En general, por lo que usted dice, también por cosas que usted ha declarado recientemente, hizo falta en su administración y hace falta a la ciudad un mayor desarrollo de la malla vial de Tunja. No es Tunja una ciudad que uno piense como con un problema serio de transporte comparado con lo que hay en otras ciudades del país. ¿Qué deja su alcaldía a futuro pensando en el desarrollo de la malla vial y en el desarrollo del transporte masivo de la ciudad? Sin duda el transporte y la movilidad es uno de los problemas más grandes de la ciudad. Es un problema histórico que, hablando de malla vial particularmente, se ha exacerbado por la ola invernal y que ha tenido dificultades por el retraso que generó la pandemia en el inicio de la ejecución. Nosotros desde el comienzo en el plan de desarrollo planteamos un reto muy grande que en el momento de la discusión y cuando el gobierno nacional dice, oiga, alcaldes, repiensen sus planes de desarrollo, si tienen que quitar algo, quítenlo ahora, porque después no se puede. Y era el sistema estratégico de transporte público. Es la apuesta más grande y más ambiciosa para el desarrollo de la infraestructura de la movilidad, la infraestructura vial y del transporte para todos los tunjanos. Una inversión en cofinanciación con el gobierno nacional que proyecta cerca de 700.000 millones de pesos, donde va a haber intervención en la malla vial, donde va a haber modernización del parque automotor, definición de espacios para los peatones, para los ciclistas, organización de una flota de transporte que migre a transporte eléctrico y una definición de un sistema tecnológicamente acorde a la realidad del mundo para mejorar la infraestructura del transporte, es decir, una apuesta grandísima en términos de movilidad y de transporte. ¿Qué dejamos nosotros? La estructuración técnica, legal y financiera. En este momento estamos en mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y con el DNP para garantizar que en los próximos 2 meses haya un COMPES que garantice esta inversión, tanto del municipio como del gobierno nacional. El primer logro, ¿cuál fue? Para decirle a los tunjanos, esta es una realidad que fue incluido en el Plan de Desarrollo Nacional y en el Plan Plurianual de Inversiones del Gobierno Nacional. Y el segundo, que era uno de nuestros grandes retos, era cómo lo vamos a financiar, cómo vamos a apalancar en los próximos 8 años ese 30% que le toca a Tunja. Ya hoy somos gestores catastrales y esa gestión catastral nos va a permitir tener una capacidad financiera y presupuestal mucho más robusta. Vamos a triplicar nuestros ingresos corrientes de libre destinación y eso va a permitir que este 30% a lo largo del año a través de vigencias futuras esté garantizado para que esos 700.000 millones de pesos se inviertan y se defina una dinámica de movilidad y transporte en Tunja mucho más moderna y organizada. Estamos hablando en los servicios digitales de Caracol Radio con el alcalde de Tunja, Luis Alejandro Fúneme, quien está en los últimos meses de su trabajo al frente de la capital de Boyacá. Y además de ser alcalde de Tunja, usted ha tenido una participación muy importante en Asocapitales y en Fedemunicipios. Y lanzó una idea con Asocapitales hace poco que usted dijo debería modificar la estratificación que se hace en las ciudades capitales. ¿Sigue pensando eso? ¿Por qué cree que es importante? No, lo seguimos pensando y lo seguimos discutiendo. De hecho, vamos a presentar en los próximos días un proyecto de ley en el Congreso para debatirlo. Las solicitudes y los reclamos de la gente son más que sentidos. No hay un proceso de estratificación o una estructura de la encuesta que se hace que reconozca la realidad de los territorios. Termina siendo una encuesta general con unas herramientas generales que desconoce las particularidades del interior del municipio y del interior de los barrios. Entonces termina gente que no tiene condiciones socioeconómicas para unas cargas impositivas que se le están dando, que no requieren y quedamos los alcaldes contra la pared
porque tenemos que implementar la herramienta del gobierno nacional y no tenemos insumos para poder diferenciar las condiciones de las personas. Por eso lo que proponemos es que se haga un análisis y se determinen unas variables específicas de acuerdo a la realidad socioeconómica de los territorios que reconozcan un escenario de verdadera justicia social. Y hablando de estos temas de las ciudades, de Tunja, pero de todo el país, recientemente el director nacional de planeación, Jorge Iván González, ha dicho dos cosas, pues ha dicho muchas otras, pero ha dicho dos sobre las ciudades capitales. Ha dicho que tienen suficientes instrumentos fiscales para generar ingresos y que la mayoría de las ciudades no las está usando suficientemente bien. Y dijo que debido a eso tenía el gobierno la intención de disminuir el situado fiscal a través de los dineros de regalías para las capitales para darle algo más a las gobernaciones. ¿Cómo ve usted esas dos ideas de la planeación colombiana? La primera la comparto, la segunda difiero totalmente. ¿Por qué comparto la primera? Porque efectivamente hay herramientas que permiten fortalecer el recaudo y la capacidad financiera de los territorios. Pero hablando de cara a la verdad, son estrategias que son políticamente incorrectas y por eso en muchos lugares no se implementan. Porque de pronto no generan popularidad, porque van a generar un deterioro en la imagen política del mandatario, pero que son absolutamente necesarias y estoy de acuerdo con el director del DNP. La plusvalía, el tema de la organización de la valorización del suelo, la reorganización de las finanzas y los ingresos a través del catastro multipropósito, son herramientas que realmente permiten fortalecer la capacidad presupuestal y financiera de los municipios y a eso le apostamos nosotros en esta administración para dejar una administración mucho más pujante y con mucha más capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Y en línea con eso voy a lo de las gobernaciones con regalías, por ejemplo. Nosotros no, los alcaldes, los municipios, las ciudades capitales, no podemos estar a expensas de la voluntad política del gobernador de turno para ver si nos apoyan con regalías los proyectos cuando las ciudades capitales y los municipios, o las ciudades capitales, para hablar particularmente, tenemos la capacidad administrativa, técnica, para poder garantizar que nuestros proyectos a través de regalías con apoyo del gobierno nacional se puedan establecer. Y esa es una pelea que hemos dado siempre con los departamentos, y es que nos permitan más bien descentralizar los recursos, tener mayor capacidad de autonomía y capacidad presupuestal para tomar decisiones y con base en esas decisiones de manera autónoma definir proyectos e implementarlos para la ciudad, que son las ciudades capitales son las ciudades con mayor concentración poblacional en el país. Alcalde, volviendo a hablar específicamente de la situación de Tunja, en todo el país la crítica de casi todos los ciudadanos principales sobre la inseguridad, real o sentida. En el caso de Tunja, ¿con qué índice de seguridad está usted entregando a la administración? Bueno, hoy Tunja es la segunda ciudad con menor índice de homicidio, es la tercera ciudad con menor índice de delitos generales, estamos hablando de extorsión, de secuestro, de hurto a personas, hurto a domicilios y de violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. Es decir, estamos en términos de seguridad dentro de los mejores datos numéricos en el país y con unos avances, disminución del 13%, por ejemplo, en el hurto a establecimientos comerciales. Tenemos una disminución del 25% de disminución del hurto a celulares y son datos significativos. Se han desarticulado 46 estructuras delincuenciales en la ciudad, más de 200 capturas, pero hay un tema de fondo más importante. Estamos hablando de la realidad en cifras. El otro lado habla de la realidad de la percepción del ciudadano. Y hoy el ciudadano sigue manifestando una percepción de inseguridad y que necesita otras herramientas. Estamos trabajando para eso. En los próximos meses vamos a implementar 105 nuevas cámaras PTZ con identificación facial, con identificación vehicular, articuladas con la Policía Metropolitana, con un centro de monitoreo que van a permitir hacer de Tunja una ciudad más segura y poder volver a ser la ciudad más segura del país. Alcalde, agradeciéndole mucho este espacio, quiero terminar este diálogo recordando que Tunja y Boyacá ha sido fuente de grandes éxitos deportivos en la historia. Usted también en su trabajo recuerda el que ha hecho en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cómo queda eso hoy para el servicio de los deportistas boyacenses? Bueno, esta es una muy buena noticia para los deportistas del país, para los deportistas recreativos, para los deportistas de los procesos de formación y el alto rendimiento. Todos los deportistas de alto rendimiento quieren tener un escenario en la altura para mejorar su capacidad fisiológica y su capacidad de respuesta al ejercicio. Tunja, esta administración vamos a entregar Casa del Deporte, el Centro de Ciencias Aplicadas del Deporte y el mejoramiento de los escenarios deportivos, lo que integrándolos nos va a permitir decirle al país, Tunja va a tener centro de alto rendimiento en las alturas para todas las disciplinas con dotación tecnológica y realmente ese va a ser otro destino turístico del país y del mundo. La formación de ciclistas, de atletas, de futbolistas, va a ser seguramente
una realidad del próximo año, luego de que el mes de octubre, noviembre, terminemos la dotación, la entrega y la implementación y la puesta en marcha de nuestro centro de alto rendimiento en altura, para que todos los deportistas puedan gozar de un escenario en la altura que tiene la ciudad para mejorar su capacidad deportiva. Y lo último, alcalde, una frase, una idea con la que usted quisiera que fuera recordada su administración cuando termine el 31 de diciembre. Bueno, yo creo y la he pensado muchas veces, no la tenía clara y quiero que sea este el escenario para decirlo. Yo creo que la administración ha sido una administración de 100 problemas, pero de 10.000 soluciones. Y creo que esa frase y la alcaldía de la Unión, lograr unir a todos los sectores, lograr trabajar de la mano con todos los sectores para construir una ciudad con mejores oportunidades, creo que nos han identificado y me gustaría que nos recordaran por esas dos frases. Muchas gracias de nuevo, alcalde. Escuchamos y vimos a Luis Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja desde el 1 de enero de 2020, en los últimos meses de su administración, hablando sobre su trabajo a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio en sus servicios digitales. Muchas gracias a todos. Feliz día.